Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Qué bendición estar juntos a esta hora de la noche, celebrando la bendición del Eterno, celebrando la gracia del Señor. Qué lindo que estamos juntos. Qué lindo que podemos compartir el reino. Qué lindo que podemos celebrar las bendiciones del Eterno. Qué lindo que podemos darle gracias al Señor por tanto amor, por tanta bendición, por tanta gracia. Él nos ha bendecido tanto, Iberoamérica. Él nos ha bendecido tanto, comunidad internacional. Él nos ha bendecido tanto. Él nos ha llenado de tanta gracia que no tenemos cómo pagarle su amor y su misericordia. Que tenemos que ser agradecidos en cada momento de nuestra vida. Tenemos que ser agradecidos en cada momento de nuestra vida. Tenemos que ser personas del Espíritu. Yo estoy feliz por estar con ustedes. Queremos hablar un poquito acerca de la idea de Dios. La idea que Dios tiene. Como los hombres han creado ideas. Los hombres mueren, las ideas nunca. Las ideas son motores. Las ideas son entonces cultura. Las ideas entonces son eternizadas. Las ideas entonces son llaves. Las ideas entonces son portones. Las ideas entonces son portales. Una idea puede ser la bendición de una nación, como una idea puede ser la destrucción del planeta, como la idea de crear el COVID-19. Es una idea para destruir al planeta. Es una idea para paralizar a los justos. Es una idea para matar a los indigentes, para matar a los viejos y para matar a los pobres. Entonces, así como vino la idea del coronavirus, así como vinieron las ideas de la izquierda, las ideas de la derecha, así como vinieron las ideas entonces desde el nacimiento del hombre hasta nuestros días, el hombre se ha encargado de el entretenimiento y se ha encargado de el placer y de las novedades. Pero Dios creó los cielos y la tierra y su idea fue perfecta. El Señor nunca se equivocó. Dios no se equivocó. Nosotros no nos vamos a regir por los astros. No nos vamos a regir por Piscis, por Tauro, por Sagitario. No nos vamos a regir por la brujería. No nos vamos a regir por ningún gurú del siglo XXI. No nos vamos a dirigir por los temas de la nueva era o los temas entonces, ¿verdad?, que se están moviendo en las redes sociales y que se están moviendo en las televisoras mundiales y que se están moviendo en presentadores de televisión queriendo vender un coaching con la nueva era, un coaching con el horóscopo, un coaching, ¿verdad?, con el misticismo, un coaching de destrucción. Necesitamos entonces ser una iglesia y una generación y un pueblo que tiene el lenguaje de la idea de Dios. La idea de Dios es su gobierno. La idea de Dios es su reino. Y necesitamos que su reino se establezca, que su reino crezca, que su reino avance. Pero para que el reino de Dios avance necesitamos trompetas, necesitamos chofares. Necesitamos herramientas restauradoras, herramientas difusoras, herramientas receptoras, herramientas con fe, herramientas de justicia para que esta idea pueda crecer, para que esta idea se pueda multiplicar, para que esta idea se haga realidad sobre la tierra. Entonces, al crear Dios los cielos y la tierra, Él tenía una idea. Cuando Él creó el cielo, Él tenía una idea. Cuando Él creó la tierra, Él tenía una idea. Cuando Él creó todo lo que hay en las aguas, Él tenía una idea. Cuando Él creó todo lo que hay en la tierra, Él tenía una idea. Cuando Él creó los astros y todo lo que hay en el espacio, Él tenía una idea. Cuando Él creó los planetas, Él tenía una idea. Cuando Él hizo todo, Él tenía una idea. Todo lo que existe obedece a una idea. Todo lo que existe obedece a una idea. Él tenía esa idea y Él no desistirá
hasta que su idea eterna llegue hasta su fin. Él tenía una idea, fue interrumpida con la caída de Adán. Pero en esa misma idea, él no cambió de idea. El Eterno no cambió de idea, y como vio que a Adán no le funcionó en su idea, o Adán interrumpió su idea, envió a su hijo, o él mismo vino en la naturaleza de su hijo, en la persona de su hijo, en el carácter de su hijo, para darle continuidad a esta idea. De hecho, hubieron hombres que fallaron. ¿Cuántos hombres fallaron? Viene Adán y falló. Ahora que Adán y Eva fallan, Caín también falla y mata a Abel, interrumpiendo la idea de Dios. Abel muere, Caín avanza, y los primeros habitantes de la tierra vienen de la matriz de Caín. Tremendo. De ahí vienen. Significa que los primeros pobladores de la tierra eran personas con herencia de sangre, con herencia de asesinato, con herencia de traición, con herencia de odiar a su propia sangre, de odiar a su propio hermano, porque Caín mató a Abel. Entonces los primeros pobladores de la tierra vienen de una matriz vengativa, de una matriz de violencia, de una matriz, ¿verdad?, de dolor, de una matriz dura, difícil. Esto vino para interrumpir la idea de Dios en su proyecto eterno de gloria. Y fue interrumpida la idea de Dios, ¿ya? Pero el Señor guarda a Adán y a Eva y los cubre. Y les cubre sus genitales, y les cubre su semilla, y les cubre la matriz para cuidar la simiente perfecta, la que le va a dar la continuidad a su idea eterna. Y entonces, ahora viene Enoc, ahora viene Set, ¿verdad? Y Set, cuando Set viene, Dios se alegra porque ahora viene la comunidad de justos para darle la continuidad a su idea. Y en esa misma historia hemos venido viendo a lo largo y ancho de la escritura, de esta historia gloriosa, que entonces la idea de Dios ha sido interrumpida en varias ocasiones. Que la idea de Dios ha sido interrumpida en varias ocasiones. Nosotros tenemos matemáticas, ¿tenemos o no tenemos? Sí, tenemos español, tenemos ciencias sociales, tenemos ciencias naturales, tenemos antropología, tenemos etnología, tenemos política, tenemos álgebra. Ayúdenme, por favor, ¿cuántas materias tenemos en la universidad? Derecho penal. Tenemos cuántas materias, ¿verdad? Y cuando usted va a estudiar derecho, usted tiene una lista de temas. Cuando usted va a estudiar para doctor, tiene una lista de temas, ¿verdad? Y todos tienen un tema a seguir, y todos tienen una agenda a seguir. Ahora, ¿por qué nosotros como la Iglesia de Jesucristo no tenemos un tema en común? ¿Por qué y en qué momento la idea de Dios se interrumpió? Acuérdense que viene Babel. Babel es la matriz de la confusión. Babel es la matriz de la diversidad cultural de los hombres, mas no es la matriz entonces del reino de Dios. O sea, el Señor no está avalando, oigan esto, el Señor no está avalando a ninguna cultura aunque la respete. El Señor no está avalando a ninguna cultura. El Señor está invitando a las culturas a venir a Él para darles su idea, para regalarles su idea. Y nosotros como hombres de Dios tenemos que entrar en la idea de Dios. La idea de Dios no es un conjunto de ideas. La idea de Dios es una matriz que genera vida. La idea de Dios es una matriz que genera gobierno. La idea de Dios es una matriz que comanda. La idea de Dios es el todo de la creación. La idea de Dios es el todo del planeta. La idea de Dios es el todo de la vida. Entonces, la idea de Dios no puede ser discutida. La idea de Dios no puede ser cuestionada. La idea de Dios no puede ser confrontada. La idea de Dios no puede ser pensada. La idea de Dios tampoco puede estar en tela de duda. La idea de Dios tampoco puede ser un experimento. La idea de Dios es Dios mismo. La idea de Dios es su reino, es su gobierno, es su plan perfecto para los cielos, su plan perfecto para la tierra. Entonces la idea de Dios tiene que ser establecida
a través de sus iguales, a través de su comunidad, a través de sus hijos, a través de nosotros. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto cuidar la idea de Dios, expandir la idea de Dios? Porque los santeros cuidan su patrimonio de hechicería. Porque los yerbateros cuidan su patrimonio de hierbas. Porque entonces los chamanes, porque entonces la masonería tiene su propia doctrina y la cuidan. Ese es su patrimonio histórico, ese es su patrimonio cultural, ese es su patrimonio entonces del espíritu de ellos, ese es su patrimonio religioso. ¿Y por qué nosotros no cuidamos nuestro patrimonio? ¿Y por qué nosotros estamos tan divididos? Significa entonces que nosotros nos hemos enamorado de la Biblia como un libro para interpretarlo, como un libro para canalizarlo. Nosotros somos entonces personas que le dan interpretación a la Biblia. Nosotros somos entonces personas que se permiten el derecho de especular. Nosotros entonces nos hemos convertido como el periodismo del siglo XXI, que es un periodismo que no da la noticia, sino que la interpreta. Y el problema es que dependiendo de las cosas que estén en mi mente, va a depender de la interpretación que yo le doy a las cosas. Si una parte de mi cerebro está atrofiada, si una parte de mi cerebro está atada, si una parte de mi cerebro es el producto de la confusión, es el producto de la mezcla, es el producto de religión, es el producto de la mentira, lo que yo suelte por mi boca va a estar contaminado, va a estar enfermo, va a ser bipolar. Van a ser trastornos bipolares, van a ser trastornos mentales. Entonces, no hay un regulador que regule. Si cada uno tiene la Biblia porque no es cara y la puede comprar. Y si no la compra, los religiosos se la regalan y se la consiguen gratis, se la dan. Y si cada persona puede tener un libro para interpretar, una Biblia para interpretarla a su antojo, entonces cada uno de nosotros está hablando lo que puede. Y entonces tenemos, así como tenemos un conjunto babilónico de periodismo mundial, así también tenemos un conjunto babilónico de predicadores mundiales, donde cada individuo le da la interpretación que se le da la gana a la Biblia. Y lo más lamentable y lo más trágico y lo más doloroso y lo más terrible es que las personas no tienen una mentalidad o una cultura de observación. No hay cultura de observación. No hay cultura de interpretación, no hay cultura de discernimiento, no hay cultura, no tenemos una cultura. Como mi papá y mi mamá se quedó con este pastor, o como mi hijo se quedó con este pastor, yo también voy a quedarme con este pastor, y yo voy a ir también a esta denominación, y yo voy a ir también a esta iglesia. No me importa la doctrina, no me importa lo que están hablando, a mí yo me voy a quedar aquí porque me parece que está bien, porque aquí iba mi papá y aquí iba mi abuelo. Este era el libro que mi abuelo leía, y como mi abuelo leía este libro, este es el libro que yo voy a leer. Esta era la cultura de mi abuelo, y como mi abuelo hacía esto, yo lo voy a hacer, porque es que yo tengo que guardar entonces la cultura de mis abuelos y la cultura de mis antepasados. Pero eso no debería de ser así. Eso no debe de ser así cuando somos adoradores del Dios verdadero. Eso no debería de ser así cuando tenemos revelación directa del Padre. Eso no debería de ser así. Eso no tiene que ser así. Tenemos que tener entonces interpretación en el Espíritu. Pero ¿qué pasa con una persona que recién viene conociendo a Dios y todavía no tiene un discernimiento y no puede descubrir la idea de Dios? Y no puede descubrir la palabra del Señor, y no puede descubrir el evangelio del reino, y no puede descubrir. Entonces se arma todo este Babel profético, todo este Babel apostólico, todo este Babel religioso que está interfiriendo en la idea de Dios para la tierra. En la primera venida del Señor lo crucificaron.
Oiga esto, en la primera venida del Señor lo crucificaron físicamente, pero en este tiempo lo crucifican espiritualmente. Están crucificándole su palabra, están crucificándole su idea, están atacando la idea del Eterno, porque cada persona tiene su propia idea y cada persona tiene su propia interpretación de las cosas. Hay gente que no se rige por la Biblia, se rige por la profecía que tiene su profeta. Hay otra gente que no se rige por la palabra, por los estándares de la palabra, sino que se rige por los sueños que tiene su líder. Hay otros que se rigen por las visiones que tiene su líder. Hay otros que se rigen entonces por el tiqui 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 de sus líderes. Hay otros que se rigen por el milagrito. Hay otros que han hecho de un evento de milagros una doctrina. Hay otros que han hecho de un evento profético una doctrina. Hay otros que han hecho de un evento de actos proféticos una doctrina. Hay otros que han hecho un evento de una visitación, oiga esto, individual, personal, que el Señor hizo con ellos, lo han hecho una doctrina y ahora quiere que todo el mundo... Algunas doctrinas nacieron porque algún hermanito vio una visión y vio un ángel vestido con unas vestiduras largas hasta el piso. Entonces digo, bueno, así tenemos que vestirnos, porque yo vi una visión y así tiene que ser nuestra vestimenta para ser santos delante de Dios. Allá vino otro y tuvo otra visión o un sueño. Bueno, yo soñé y vi en el sueño que todos teníamos que usar un pañuelo y ponernos un trapo en la cabeza y cubrirnos la cara y ponernos unos vestidos blancos y largos, y verdad, porque esto es la santidad y esto fue lo que el Señor me mostró. Y entonces muchas doctrinas nacieron por ideas patológicas, trastornadas, bipolares, estúpidas y mucha cosa rara que el hombre a lo largo y ancho de la historia ha creado. Porque así como el hombre creó ropas folclóricas para hacer danzas folclóricas que adoran a los dioses de la tierra, a los dioses de las aguas, a los dioses de los aires y a los dioses de los montes, así también se han creado. Mira, ya tenemos un cuadro con danzas. Esas danzas son danzas que representan naciones, que representan pueblos, que representan ciudades. Ahí tenemos una danza, mire, ahí hay una danza. Ese es un altar a la danza, ese es un culto a la danza, ese es un culto folclórico, esa es una historia de un pueblo, eso es una cultura. Y eso ahora forma parte de un patrimonio inmaterial de un país. Nadie puede atacar ya ese folclore, nadie puede atacar esa danza, porque ahora esa danza se ha convertido en un patrimonio inmaterial. Un patrimonio inmaterial es tan valioso como un patrimonio material. Un patrimonio material puede ser entonces una obra de arte de 300 años, una obra de arte de 100 años, no puede salir de cierto país porque ya ese es un bien, ¿verdad? Un material que le pertenece a la cultura de un país, y ese país va a pelear para que ese bien no salga, para que ese bien no se vaya sin el permiso de las autoridades competentes, de Bellas Artes y bueno, un montón de oficinas que van a tener que dar un visto bueno y firmar la salida de esa pieza. Entonces no podemos atacar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso ya es un bien inmaterial. Entonces es una cultura que fue establecida. Y de esa misma manera nosotros hemos creado doctrinas donde un loco tuvo una visión y como era el líder principal, y era un tonto que no sabía ni leer, era un tonto que no sabía nada de la vida, pero tuvo una visión, tuvo un sueño, y ese sueño lo materializó, y de ese sueño hizo entonces un bien inmaterial llamado cultura o doctrina de la denominación tal. Y ese hombre endemoniado se murió, pero su idea hasta ahora sigue jodiendo la tierra, hasta ahora sigue destruyendo la tierra, hasta ahora sigue acabando la tierra, y esa es nuestra verdad. Y esa es nuestra realidad. Y es por eso que necesitamos volver a la fuente, volver a la base para romper y quebrar estructuras. Todo esto que está pasando es maravilloso. Se están cayendo estructuras, se están cayendo formas, se están cayendo conceptos, se están cayendo denominaciones, Estamos en los días donde lo grande
cae y lo pequeño se levanta. Estamos en los días donde todo lo que era exponencial va a tener que reinventarse o va a desaparecer. Por eso es que nosotros tenemos que ir de acuerdo a la voz del Espíritu y entender cuál es la idea de Dios para este tiempo. ¿Qué es lo que quiere el Señor para este tiempo? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Qué es? Que realmente tenemos que levantar su idea, realmente tenemos que hablar su palabra, realmente tenemos que ser su voz sobre la tierra. En la primera venida lo crucificaron y lo mataron. Pero ahora están matando, en la primera venida mataron el patrimonio físico, material. Ahora están matando el patrimonio inmaterial. Están matando la idea de Dios, porque cada uno está creando su propia doctrina, y cada uno está creando su propia línea, y cada uno está creando su propia cosa. Y cada uno está creando su propia y dispersando aquello que es nuestro bien patrimonial, aquello que es nuestra cultura, aquello que verdaderamente es nuestra vida. No estamos peleando por una cultura falsa, no estamos peleando por un patrimonio efímero, no estamos peleando por un patrimonio de conceptos culturales mezclados. Estamos peleando por un patrimonio eterno, por aquello que es nuestra herencia desde la eternidad, por aquello que será establecido para siempre sobre la tierra. Entonces nuestro deber sería unirnos y entonces entender que nuestra fe es nuestro patrimonio, que nuestra fe, nuestro Dios, la palabra, su justicia, su reino es nuestro patrimonio, y que nosotros no podemos permitir que esto sea dañado ni que sea adulterado. No podemos perder nuestro origen. Nosotros nos regimos por este manual. Nosotros no interpretamos este manual, nosotros lo ejecutamos. Interpretarlo sería mejorarlo, interpretarlo sería reinventarlo, interpretarlo sería ayudarle a Dios, interpretarlo sería agregarle filosofía, interpretarlo sería agregarle etnología, interpretarlo sería agregarle antropología, interpretarlo sería agregarle raíces hebreas, interpretarlo sería agregarle entonces las culturas andinas, o las culturas de los abuelos, o las culturas de la madre naturaleza, o las culturas de todos los diablos que se mueven por la tierra. No tenemos que interpretar la palabra, tenemos que obedecerla, tenemos que escudriñarla. Escudriñarla no es cuestionarla, escudriñarla no es criticarla, escudriñarla no es atacarla, escudriñarla no es mejorarla, escudriñarla no es reinventarla, escudriñarla no es oxigenarla, escudriñarla es profundizarla, grabarla, vivirla, recibirla, hacer que la palabra se haga carne, que la palabra se mezcle en nuestros huesos, que se mezcle en nuestro espíritu, que se mezcle en nuestra alma, aleluya. Hacer que la palabra se convierta en verbo, hacer que la palabra se encarne. Cuando este verbo, esta palabra se encarna, y no estoy hablando de un rema, como dice cualquier persona, no estoy hablando de un rema. Este no es un rema. Yo no necesito un rema. Un rema lo necesitamos cuando no tenemos un manual. Un rema lo necesitamos cuando no tenemos un camino, cuando no tenemos la verdad, cuando no tenemos la vida. Necesitamos buscar y andamos detrás de algo. Nosotros no tenemos que andar detrás de algo si ya tenemos el manual. Nosotros no tenemos que andar buscando nada, no tenemos que andar orinando fuera de la nica y buscando lo que no se nos ha perdido. Aquí está la verdad, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Ningún libro de antropología, ningún libro de etnología, ningún libro de filosofía, ningún libro de raíces hebreas, ningún libro de folclore, ningún libro de arte popular, ningún libro del libro que fuera del profeta más ungido, del apóstol más ungido. Esos libros que nosotros los hombres de Dios escribimos son solamente, ¿qué son estos libros? Estos libros son solamente ayudadores, facilitadores, pero nuestro verdadero libro es la palabra del Señor, es su Biblia, su palabra inconmovible. Es por eso que el falso profeta no es el que profetiza una mentira, el falso profeta no es el que dice una cosa y no se cumple. Ese es un charlatán, esa es una persona que está mal de la mente, que está jugando a ser
profeta o que quiere entrenarse, como un chico que le escribió a una chica un día y le escribió y le dijo: por si ligo pego, por si ligo pego, por si ligo pego, por si ligo pego, y le mandó la carta y la chica le respondió y le dijo: wow, por si ligo pego, por si ligo pego, por si ligo pego. Entonces vino él y ella le respondió: no ligo ni pegó, no ligo ni pegó, no ligo ni pegó, no ligo ni pegó. Entonces no ligó ni pegó. Entonces no es un profeta, ese es un charlatán que quiere ser profeta, pero que no lo es. Ahora, un falso profeta es aquel que da informaciones erradas acerca de. Entonces, de nuevo, un profeta es aquel que da informaciones erradas, torcidas, distorsionadas, mezcladas de un mensaje que es perfecto. ¿Y sabes cuál es el mensaje perfecto? La palabra. Cada pastor, apóstol, profeta, líder que habla de Dios y no habla de la idea de Dios es un falso profeta. Y es un falso profeta porque está distorsionando lo que es puro, lo que no necesita interpretación, lo que es santo, lo que es eterno. Y esto no se puede tergiversar, esto no se puede desviar. Esto está escrito y está escrito. Es así y punto. Y en Jesucristo se cumplió todo lo que habló Génesis y lo que habló Apocalipsis. Todo lo que dijo Génesis, de Génesis hasta Apocalipsis, se cumplió en Cristo. O sea, el pasado se cumplió en Cristo, el futuro se cumplió en Cristo. No hay nada que se tenga que cumplir, porque tanto el pasado como el futuro se cumplieron en Cristo. Porque en Cristo nos visitó el Alfa, que es el principio, y en Cristo nos visitó el Omega, que es el fin. Entonces significa que fin y principio, los extremos, se juntaron para decirle a la eternidad que todo estaba cumplido, para decirle a la eternidad que Él era Dios, para decirle a la eternidad que Él era el Señor, y Él fue el que trajo entonces la palabra. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esto es realmente la idea de Dios. Un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, un cambio de estructura, un cambio de pensamiento, un cambio de vida. Es libertad eterna, es libertad poderosa, es libertad gloriosa, es rompimiento, se van a romper estructuras, se van a romper cadenas, se van a romper todas esas estructuras de las tinieblas, estructuras filosóficas, estructuras de humanismo, estructuras de las tinieblas van a ser quebradas completamente. Entonces nosotros tendríamos que hablar una sola lengua. Tendríamos que hablar un solo mensaje. Tendríamos que darle importancia a la idea de Dios. Sin embargo, no lo estamos haciendo porque no habla de nuestros intereses. Porque nosotros queremos obtener algo. Y para nosotros obtener algo necesitamos crear imágenes subliminales. Necesitamos crear atmósferas subliminales. Necesitamos crear temas subliminales. Necesitamos crear adoración subliminal. Necesitamos crear atmósferas subliminales para que al final tengamos el cometido, para que al final tengamos el resultado esperado desde el principio. O sea que todas nuestras acciones son amañadas, todas nuestras acciones están fríamente calculadas. Todo lo que estamos haciendo tiene un fin, y el fin que tiene es que nosotros tengamos algo, que nosotros recuperemos algo. Pero en ningún momento y en ninguna manera hemos pensado en la idea de Dios. ¿Qué quiere Dios con su negocio? Porque este negocio no es mío, aunque yo estoy disfrutando. Mira qué cosa más terrible, qué injusticia, Dios mío. ¿Qué te parece que en este momento tu hijo, bueno, ahora tal vez no, pero tus hijos han estado en la discoteca mientras tú has estado trabajando? Tus hijos están prostituyéndose mientras tú estás trabajando, y estás generando una herencia que al final de los tiempos va a ser de ellos. O sea, tú te estás matando para que toda esa casa le quede a tus hijos. ¿Y será que tus hijos ya lo entendieron? ¿Será que tus hijos ya comprendieron que tú vas a dejar una herencia? ¿Será que tus hijos ya el cerebro lleno de estiércol de pollo ya se les abrió y van a entender que todo lo que tú estás haciendo va a ser de ellos? Esa casa va a ser de ellos, esa propiedad va a ser de ellos, ese ministerio va a ser de ellos, ese negocio va a ser de ellos, eso que estás haciendo va a ser de ellos. Entonces, ¿será que merece que tú estés dando tu vida para que cuando tú te mueras tus hijos vengan y quemen todo, boten todo, tiren al hoyo todo lo que no le costó? Porque al que nada le cuesta todo lo vuelve fiesta. ¿Será entonces que es justo lo que vas a hacer?
¿O será que tiene que llegar un momento que dice, bueno, voy a trabajar hasta mis 50 y voy a hacer hasta mis 60 y voy a ver cómo han entendido mis hijos lo que yo he hecho? Porque si mis hijos no han entendido, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a ir de paseo, voy a agarrar un crucero y me voy a ir por toda Europa y por todos los mares de mar a mar en crucero y me voy a gastar todo lo que yo hice porque me lo merezco, y el día que yo me muera voy a irme en paz y feliz, porque no le dejaré bendición a demonios, a gente malagradecida, a gente horrorosamente fea. Necesitamos tener una mentalidad de reino. Ahora entiendo por qué hay gente que le ha dejado la herencia al gato, le ha dejado la herencia al perro. Ahora lo entiendo, ahora lo puedo comprender. Yo antes criticaba esas acciones, ahora me doy cuenta que si esa mujer recibió más amor del gato que del hijo, que si ese hombre recibió más amor de la perra que del hijo, que si el otro recibió más amor del pájaro que del hijo, que si el otro recibió más amor del que cuida qué sé yo, el portero de abajo, recibió más amor y más atención. Es justo que le deje la herencia al gato, es justo que le deje la herencia al portero, es justo que le deje la herencia a quien lo hizo feliz, a quien lo amó. Entonces tenemos que entender claramente, Jesucristo vino a darnos la herencia, a darnos bendición, y todavía no lo hemos entendido. Estamos esperando algo que ya vino. Pero Dios mío, ¿por qué estamos tan enceguecidos? Estamos esperando algo que ya vino. Estamos esperando, Israel está esperando algo que ya vino. La iglesia también está esperando algo que ya vino. Mira esto, Jesucristo viene para establecernos, para sembrar su idea en nosotros, para sembrar su gobierno en nosotros, para establecernos. Y nosotros estamos esperando que Él vuelva para ser felices. O sea, estamos esperando así. Mira, nosotros hemos escupido para arriba. ¿Sabes qué es escupir para arriba? Hemos escupido para arriba y nos ha caído la saliva en la cara. Hemos criticado a los judíos porque rechazaron al Mesías y no lo descubrieron. Pero nosotros estamos igual. Estamos soñando con su retorno. Estamos soñando con que Él venga. ¿Para qué diablos quieres que Él venga si Él ya vino? Él ya vino. ¿Y qué vas a hacer con su primera venida? ¿Qué es lo que has hecho con su primera venida? ¿Qué entendiste con la primera venida del Señor? Es que te voy a decir una cosa. Si tú no entendiste el poder y el propósito de la primera venida, no vas a entender el retorno. Estás en la luna, estás en Júpiter. Necesitas sentarte y entender para qué vino el Mesías en la primera venida y para qué diablos va a venir al retorno. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque no es que va a venir y bueno, va a venir y vamos a hacer una danza folclórica con Jesús y vamos a bailar en el aire con Él y pongan los tambores y todo el mundo va a bailar. Bueno, yo bailo con Jesucito y aquel me quiere matar porque también él quiere bailar con Jesucito y todo el mundo quiere bailar con Jesucito. Señores, por favor, se tiene que caer ese velo estúpido y tenemos que entender que Él vino en la primera venida para que nosotros recuperáramos lo que se había perdido en todas sus dimensiones, para que nosotros recuperáramos el camino hacia el Padre, no hacia el cielo, para que nosotros recuperáramos la verdad porque estaba mezclada y para que nosotros recuperáramos la vida porque la habíamos perdido, porque aquel que no tiene a Cristo perdió la vida, pero aquel que tiene a Cristo, ganó la vida. Entonces, Él vino para darnos. Entonces, ¿qué va a venir a hacer en su retorno? No, yo estoy esperando al Señor porque quiero que me cure. Es que yo he sufrido tanto en esta vida que yo me quiero ir. Ay, Señor, venite, tráete un carrito de oro, tráete un murciélago, un diablo, tráete algo bonito y llévame, Señor, llévame. Ya no aguanto. Así está la iglesia y hemos escupido para arriba y nos ha caído la saliva porque hemos estado criticando a los judíos que no lo vieron. Nosotros tampoco lo vimos, nosotros tampoco lo entendimos, porque imagínate que lo estamos esperando para que cambie. ¿Que cambie qué? Si Él está esperando que tú y yo cambiemos las cosas, que tú y yo cambiemos todo, porque lo que el Padre no logró con Adán lo logró en Jesucristo, y lo que no logró en Jesucristo lo va a lograr con la iglesia. Entonces tú estás esperando que Él accione y Él está esperando que tú acciones. ¿Quién de los dos se va a mover primero? ¿A quién le importa esto si Él es Dios? Él es eterno. A mí se me acaba el tiempo, a Dios no se le acaba el dinero se le acaba al hombre, pero no a Dios. El tiempo se le acaba al hombre, pero a Dios no. Dios tiene todo el tiempo que quiera, porque Él es Dios. A quien se le está acabando el tiempo es a nosotros, que no hemos reaccionado, que no hemos abierto los ojos, que no hemos entendido realmente cuál es la idea de Dios, que es su reino y su gobierno para la tierra y de ninguna manera para el cielo.
Y que nosotros no fuimos llamados para ver al cielo como el lugar geográfico de nuestro destino. Nosotros fuimos llamados para ver al Padre como el lugar geográfico de nuestra eternidad. Porque nuestra eternidad no es el cielo. Nuestra eternidad es el Padre Latinoamérica. Es el Padre Iberoamérica. Es el Padre Naciones de la Tierra. Los impíos en el taxi le preguntan ¿dónde vas a vivir? En el cielo. Pero no quieren santidad con el Padre, no quieren obedecer al Padre, no quieren adorar al Padre, quieren el reino, quieren el cielo. ¡Qué tragedia! Así están los católicos, así están los evangélicos, así está Buda, así está Alá, y todos están soñando con el cielo. Pero no de ninguna manera se les cruzó por la mente adorar al Padre. Por eso Jesucristo se lo dijo claro: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, a través de mí. Entonces los testigos de Jehová están errados. Entonces muchas doctrinas están erradas, porque el camino, la verdad y la vida es Cristo. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros. Y tenemos que unirnos y entender. No es posible que la sangre sí nos une, pero la carne nos divide. No es posible que el vino nos une, pero el pan nos divide. Porque cada uno está haciendo su pan a su propia manera. Cada uno está creando su propia doctrina y su propia cosita. Y cada uno está yendo por donde le da la ganita. Y un montón de borregos y de bobos siguiendo a gente loca. En vez de entender y escudriñar la escritura y entender lo que dice la palabra. Necesitamos urgentemente escudriñar la palabra. Tenemos pastores que no tienen ninguna autoridad espiritual. Tenemos profetas que no tienen ninguna autoridad espiritual. Tenemos apóstoles que no tienen ninguna autoridad espiritual. Tenemos gente que no tiene nada, o sea, gente que está confundida, que está errada. Tenemos gente que no diezma y recibe diezmos. Tenemos gente que no ofrenda y recibe ofrenda. Tenemos gente confundida. Tenemos gente que dice que diezma, pero se diezman ellos mismos. Ellos mismos ponen su diezmo en la canasta de sus ministerios y dicen: yo estoy diezmando por si acaso, pero te diezmas tú mismo. ¿Por qué no vas y le diezmas a tu vecino? ¿Por qué no vas y le diezmas al pastor, al otro que es tu vecino, que está pasando y que Dios te dijo que vayas y lo bendigas? ¿Por qué no diezmas en otro lado? ¿Tú crees que el diezmo dándolo tú solo le estás dando a Dios? Tú estás errado, tú estás confundido, tú estás atado, bloqueado, y por eso estás en escasez, y por eso tu gente está en escasez, y por eso todo está bloqueado. Entonces necesitamos tener una mentalidad de reino y entender cuál es la idea de Dios para la tierra. ¿Cuál es la idea del Señor para la tierra? La idea de la restauración de la iglesia, la idea de la restauración de la tierra, la idea de la restauración del altar, la idea de la restauración entonces de la adoración, la idea de la restauración de su nombre sobre la tierra. Porque su nombre no está restaurado sobre la tierra. Y le voy a repetir de nuevo: el nombre de él no está restaurado sobre la tierra. Porque en esta parte del continente, que es pequeño por si acaso, porque Latinoamérica es pequeño comparado a África. Y lo repito de nuevo: Latinoamérica es pequeño comparado a África, al oriente. En el mismo Israel hay un sector que adora a Alá. Israel está partido en dos. Hay un sector que adora a Alá y hay otro sector que adora al Eterno. Tremendo. Pero ¿y África? Casi todo África adora a Alá. Y la China y Japón adorando a sus dragones, a su Buda. América es pequeñito. Es por eso que algunos critican el árbol de Navidad y critican a Navidad. Pero por lo menos se celebra el nombre de Jesucristo en esta parte del continente. Pero en Asia no hay Navidad. En la India no hay Navidad. En China no hay Navidad. En Japón no existe Navidad. ¿Por qué? Porque la cultura de ellos no es Jesucristo, no es el Eterno. Entonces ellos adoran a sus dioses, adoran a sus dragones. Entonces yo quiero que entendamos, y América es demasiado pequeño. Entonces el nombre del Señor es aquí en América nada más. Pero ¿y África? ¿Y la India, que tiene más de, 800 y pico dioses? Y 200 y pico lenguas y dialectos y confusiones babilónicas. Y la India, y África, y Europa. O sea que no nos importa el cuento a nosotros. Solamente nosotros creemos, señores, cambiemos la mente.
cambiemos de chip. Llegó la hora de que haya un cambio en nuestra vida y entendamos que la idea de Dios tiene que prevalecer, y nosotros tenemos que unirnos para que la idea de Dios sea efectiva sobre la tierra, para que la idea de Dios sea eterna sobre la tierra, para que la idea de Dios sea gloriosa sobre la tierra. Somos nosotros los que tenemos que levantarnos, somos nosotros los que tenemos que hacer que la idea de Dios crezca. Somos nosotros los encargados de restaurar la tierra. Somos nosotros los encargados de hablar del reino de Dios. O sea, el reino de Dios no es una palabra de moda. Hoy antes, porque ahora no hay eventos, pero en todos nuestros congresos anteriores y eventos anteriores estaba la palabra reino. Y la gente habla de reino como hablar del calzoncillo. Y la gente habla de reino como hablar de la pastillita. Y la gente habla de reino como hablar del diablito. Pero no han entendido que el reino no es una simple ideita, que el reino no es un simple topiquito, que el reino no es un simple cosita. El reino es entonces la doctrina del Padre. El reino entonces es la cultura del Padre y nuestro patrimonio. Y nosotros, como herederos de este patrimonio, tenemos que cuidarlo con la sangre, con la vida, con el alma, con el apellido, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con garras, con dientes. Tenemos que pelear este patrimonio glorioso que es su reino, es su gobierno eterno sobre la tierra y para la tierra. Nosotros somos los herederos de todo esto. Sería injusto. Jesucristo murió para darnos una herencia que no merecemos. ¡Wow! Doloroso. Es como tú matándote toda la vida para dejarle herencia a hijos ingratos. Y yo ya se lo dije a mis sobrinos porque yo no tengo hijos. Yo ya le dije a mis sobrinos, en estos días hablé con una de ellas, no le voy a decir el nombre, y le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vos ya entendiste quién es Jaime Chávez. Vos ya entendiste lo que yo represento, lo que Dios me ha dado. Vos ya entendiste lo que va a quedar. Los bienes materiales y los bienes inmateriales. Los bienes físicos y los bienes... O sea, el patrimonio visible y invisible. Vos te imaginas lo que va a quedar, lo que voy a dejar. Y yo no se lo voy a dejar a gente estúpida que no entiende lo que estoy haciendo. Prefiero dejárselo mejor a mi gente, a mis líderes, a qué sé yo, el día que yo me vaya y veo que mi familia es estúpida y no entiende esto. No le voy a dejar mis cosas. Primero me tiro del 20 piso que dejarle herencia a gente ingrata, a gente tonta, a gente que no entiende lo que estamos haciendo. Sería injusto dejarle mi bendición y mi vida al diablo. Ay, Dios mío, a veces me pongo bravo. No podemos, tenemos que tener una mentalidad de reino. Es por eso que, yo le voy a dejar mi herencia a mi hija, pero si no se la merece tu hija. Yo le voy a dar mi herencia a mi hijo, y si no se lo merece tu hijo, ¿tú crees que es justo que tú le des la herencia a tu hijo cuando no se la merece? ¿Tú crees que es justo que esa casa se la vas a dar a tu hijo cuando te quiere violar, te quiere golpear, te quiere matar, te humilla, te grita y te ve como nada en tu propia casa? ¿Tú crees que ese necesita o merece que tú le des entonces tu herencia? ¡No! No lo merece. Por lo tanto, ve pensando a qué hombre de Dios o a qué ministerio o a quién se la vas a dar, porque no se la vas a dar. Punto. No le puedo dar mi herencia a un diablo. Es injusto, es trágico. Miren, yo les digo una cosa, necesitamos tener una mentalidad de reino. Porque nosotros no podemos ser injustos, no podemos ser injustos. Tenemos que ser gente del Espíritu, gente del reino, gente de Dios. Por eso es que hablar del reino me motiva. Hablar del reino me emociona. Hablar del reino me gusta. Por eso no se pierdan los viernes. En estos viernes vamos a iniciar una dinámica de Casas Cornelio diferente como la que vieron ahorita. Temas así, más temas participativos, ¿ya? Más temas participativos. Ya hemos tenido escuelas de muchos versículos bíblicos. Ahora vamos a tener escuelas así, donde voy a expresarles vamos a hacer como una prueba, ¿cómo se llama? Como una prueba práctica. Todo lo teórico que les he dado, ahora lo vamos a hacer práctico, hablando en este sentido, para que podamos entender que la idea de Dios se tiene que establecer, que la idea de Dios tiene que crecer, para ser merecedores de su reino, para ser merecedores de su herencia, para ser herederos y coherederos con Él. Y está escrito, el que realmente se va a salvar es aquel que haga su voluntad. El que hace la voluntad del Padre merece su herencia. El que no hace la voluntad del Padre no merece su herencia. Es por eso que en aquel día Él dirá, y muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. La herencia les fue arrancada, la herencia les fue quitada, y el reino les será arrancado. Eso dice la Biblia, que el reino les será arrancado a ellos y les será entregado a gente que produce, porque el reino está buscando gente que produce. El Padre está buscando gente que produce, gente que se multiplica, gente que cree, gente que trabaja. Esto es profético, esto es del Espíritu. Por eso tiene que venir un cambio.
y entender la idea de Dios y entender lo que Dios quiere para nosotros y entender lo que el Padre va a hacer con nosotros y entender lo que el Eterno quiere con nosotros. Entonces, ¿qué dice Isaías 14:24? Que quiero leer ese verso hermoso que toca mi corazón. Isaías 14:24, que dice, lo tenemos a la mano, Isaías capítulo 14, verso 24, ¿qué dice? A ver, ¿lo tenemos? El Eterno de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. De nuevo, Isaías 14:24, el Eterno de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Abra los ojos. Que no va a ser como lo dice el profeta Jaime, ni como lo dice el apóstol Piojo, ni como lo dice el profeta Garrapata, ni como lo dice el pastor Diablito. No va a ser así, qué pena, va a ser como él ya lo decidió. Así nosotros queramos, así se nos ponga el pelo de Simpson, así nos endemoniemos, así levantemos imperios y escribamos libros y hagamos lo que se nos dé la gana. Él hará lo que Él quiere porque Él es Dios. Él hará lo que ya hizo. Porque, punto, Él es el alfa y la omega. Entonces, no estamos esperando algo que va a pasar. En Él ya todo pasó. Ya le dije, con la venida de Cristo se cumplió Génesis y se cumplió Apocalipsis. Somos nosotros que no hemos visto ese cumplimiento por causa de nuestra sordera, por causa de nuestra ceguera espiritual. Pero una vez que seamos restaurados completamente, una vez que este cuerpo corruptible se vuelve un cuerpo incorruptible, entonces entenderemos lo glorioso de su reino eternamente y para siempre. Por eso es importante que nosotros entendamos que tiene que primar y prevalecer la idea de Dios. Y que la idea de Dios no son los escritos de X profeta. La idea de Dios no son los escritos de X apóstol. La idea de Dios no son los escritos de X líder. La idea de Dios entonces es su palabra. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Entonces la palabra del Señor tiene que estar en nuestra boca, y las escribirás en las paredes, en las puertas, en los portones, en los dinteles de tu casa, en los postes de tu casa. Las escribirás, las pondrás en el Facebook, las pondrás en el Twitter, las pondrás en el Instagram. No existían en aquel tiempo, pero ya existían en la eternidad, ¿verdad? Entonces las escribirás en el YouTube, las escribirás en tus mensajes de texto, las escribirás por el WhatsApp, vas a mandar tu correo electrónico o tu mensajito rarito, pero escribe ahí la palabra, di algo, haz algo, las vas a pintar en las obras de arte, la vas a pintar en el arte urbano, la vas a pintar en el grafitis, la vas a gritar, la vas a hablar, la vas a cantar, vas a hacer entonces, ¿verdad?, danzas para cantarla, haz movimientos folclóricos proféticos para cantarla, palabra, haz adoraciones proféticas, haz decretos proféticos, restaura los deportes, restaura las artes, restaura la política, restaura las finanzas, restaura todo, porque yo te puse en esta tierra para gobernarla, yo te puse en esta tierra para que la cures, para que la sanes, para que seas feliz, para que seas grande, para que me representes sobre la tierra. ¡Wow! Poderoso. ¡Qué lindo! Yo bendigo a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, declaro la paz del Eterno. Declaro la bendición del Eterno. Que tengan una noche linda. Que tengan una noche maravillosa. Que tengan una noche gloriosa. Disfruten de la vida. Disfruten del reino. Celebren la idea del Eterno. Celebren su grandiosa idea. Su big idea. Su grande idea. Su gran idea. Vamos a celebrar su idea, su reino, su gobierno. Hurra el reino, que viva el reino, que viva Cristo y su patria grande. La patria pequeña es la tierra, pero la patria grande es el reino restaurado sobre la tierra. Estamos esperando la patria grande para que esta patria pequeña sea restaurada, para que esta patria chica sea restaurada por la patria grande, por la madre patria. Aleluya. Necesitamos entender esto
y veremos la gloria del Señor en nuestras vidas. Qué lindo es tener mentalidad de reino, qué lindo es estar unidos. Sigamos, reunamos nuestra gente, hagamos Zoom, hagamos reuniones de Zoom, reunamos a la gente, démosles enseñanza a nuestra gente, hagamos reunión de Skype si no sabe usar el Zoom, pero haga algo, mande mensajes por el WhatsApp, haga grupos de WhatsApp, bendiga a su gente, llámelos por teléfono, profetíceles, decláreles, pastoree con el evangelio del reino. No se quede atrás, que todo va a estar bien. Deje de estar orando para que volvamos a la normalidad. Le voy a repetir de nuevo, deje de estar orando porque volvamos a la normalidad. Mejor ore para que podamos adaptarnos al nuevo paradigma. Mejor ore para que podamos adaptarnos al nuevo paradigma. No ore por volver a la normalidad, por favor, no. No sea como el pueblo de Israel, que estaban orando por volver a Egipto. Estaban gritando por volver a Egipto. Ya no, por favor. Gracias a Dios que vino el COVID y que todo cambió. Adáctese al nuevo paradigma. Dele gloria al Padre. Adáctese al nuevo paradigma y reinvéntese, que en medio de esta crisis usted va a ser bendecido. En medio de esta crisis usted va a crecer. En medio de esta crisis van a venir cosas grandes. Deje de estar soñando con lo que pasó en el 2019. Y adáctese al evento del 20. Y abra las puertas para entrar al evento del 21. Porque lo que viene es grande. Así que deje de estarse lamentando y denle gloria al Señor. El gallo que es gallo en cualquier gallinero canta. Si usted es gallo, cantó en el 19, cante en el 20, cantará en el 21 y me ganso cantando en el 22 y le sigo cantando. Y pasen los eventos que pasen, yo nací para ser gallo. Aleluya, wow. Por eso necesitamos tener una mentalidad de reino, una mentalidad de revelación, una mentalidad de justicia. El sábado vamos a tener, mañana sábado en la noche vamos a tener Noticias y Más. Y el domingo estamos viendo, porque nuestro invitado del domingo no, se le presentó algo difícil y no puede estar, ¿verdad? Entonces, bueno, no vamos a tener el invitado del domingo, pero el Padre nos va a poner a la persona que vamos a bendecir el domingo. Así que va a ser un tiempo maravilloso. El domingo en la mañana vamos a tener la administración de la iglesia en casa. Domingo en la mañana tendremos ministración de iglesia en casa a las 10 de la mañana, hora del Perú. Vamos a tener un tiempo lindo. Yo quería darles noticias y decirles, vienen cosas grandes. Vamos a reinventarnos, vienen cosas grandes. El sábado les voy a anunciar a todos lo que va a pasar. Por favor, aquellos que quieren formar parte del mentorado, o los que forman parte del mentorado, mándenme por favor su número de WhatsApp, escríbanme y me dicen: profeta, porque yo creo que el domingo en la tarde, yo voy a tener una reunión de WhatsApp con todo, de Zoom, con todos los del mentorado o las personas que quieren formar parte de nuestro equipo. Vamos a hacer una reunión para informarles algo fuerte que vamos a hacer, un cambio grande y drástico, una decisión que vamos a tomar. Entonces va a ser algo tremendo y quiero que ustedes lo sepan. Entonces va a ser una cosa maravillosa, una cosa grande, y es importante que ustedes sepan lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo y lo que va a venir. Yo estoy muy feliz por este tiempo lindo, les mando un besito a todos y gracias por este tiempo de paz, por este tiempo de bendición. Oren por nuestro Museo de Guerra Espiritual y por favor se van a ir desatando las donaciones del museo. Se van a ir desatando las donaciones del museo, que son donaciones, libros viejos, obras de arte popular. Arte popular, ¿qué es? Si usted tiene un cuadro en su casa donde hay pintura que fue pintada por alguien que no es reconocido, que no es famoso, pero que es arte popular. Y significa que es una persona que pintó el cantarito, pintó el caballito, pintó lo del pueblo, pintó algo. Eso va a servir para nuestro Museo de Guerra Espiritual. Y personas que van a donar también piezas en arcilla, piezas en barro de demonitos, ¿verdad? Piezas raritas de arcilla, de madera, y usted las ve, no las quiebre, no las bote. Esos van a ser regalos para la Escuela de Guerra Espiritual, para el entrenamiento que vamos a hacer en las naciones. Así de que el Eterno bendiga a Iberoamérica, Latinoamérica. No se olviden de nuestro libro, Oraciones que nos devuelven la tierra. Vengan a nuestra programación de lunes a domingo tenemos programación. Algunas cosas van a cambiar en el transcurso de los días. Vamos a retomar protocolos de reino, vamos a retomar rompimiento planetario, vamos a retomar
noticias y conexiones de reino ya estamos. Vamos a retomar turismo profético, vamos a retomar todo lo que hemos empezado, porque vamos entonces a tener una serie de actividades que nos van a ayudar a bendecir la tierra, a restaurar la tierra, a levantarnos con poder y autoridad. Y entonces solamente tendremos el jueves como la escuela. El viernes, jueves y viernes tendremos escuela de guerra espiritual y escuela de reino, que son las casas Cornelio. El resto de días tendremos actividades tremendas que también serán escuelas, porque volveremos a los protocolos de reino. Volveremos entonces a hablar a hacer el rompimiento planetario. Volveremos al turismo profético. Volveremos a todas nuestras actividades y también al hablando con los amigos que sí. Volveremos a muchas cosas. El Eterno nos va, todo aquello que lo comenzamos, somos personas que lo que comenzamos lo terminamos. No somos personas, ¿verdad? No, somos personas del Espíritu. Así que vienen muchas actividades y yo quiero que estemos en las actividades. Y yo quiero que nos sigan. Por favor, la gente que está viniendo a nuestras presentaciones, dele me gusta a la página de Jaime Chávez y dele seguir, para que cuando tengamos nuestros materiales, la campanita le avise a usted que Jaime Chávez esté en vivo. Así usted no se lo va a perder. Es importante que usted le dé me gusta. Hay gente que no le ha dado me gusta a Jaime Chávez y no le ha dado seguir. O sea, por el material y el contenido que estamos dando, le va a ayudar mucho que le avise cuando estemos en vivo, porque vamos a tener unas actividades maravillosas, actividades poderosas, y cada cosa va a ser diferente, cada cosa va a ser dinámica. Por ejemplo, la escuela de reino va a ser los viernes, la escuela de la guerra espiritual lo vamos a dejar los jueves. Ahorita estamos teniendo actividades de rompimiento, activación y liberación, pero eso lo vamos a convertir en un solo día. Y después tendremos rompimiento planetario, tendremos turismo profético, tendremos protocolos de reino. Entonces tendremos muchas actividades que necesitamos tenerlas en espacios proféticos para hacerlo. Es una actividad tremenda todo el tiempo a través de las redes. Entonces lo que va a venir es tremendo y quiero que ustedes por favor consuman el material escrito de Escuela de Reino Puro. Todos mis artículos, los artículos de humanismo que nos van a servir para hacer la guerra espiritual fuerte. Todas esas cosas vamos a consumirlos. Son materiales de estudio. Aún las escuelas que dimos en el pasado que están en el YouTube, vamos a ir al YouTube y vamos a consumir todo eso, porque vamos a ser empoderados, vamos a ser entrenados. Esta es mi especialidad, el reino, el rompimiento. Entonces no se pierda, y no es orgullo, es la verdad, no se pierda la oportunidad de ser formado y entrenado por uno de los profetas más fuertes en reino y en rompimiento del planeta. Entonces es un orgullo para usted ser entrenado por hombres así. Si un día decide sentarse a una escuela, no se siente en cualquier escuela, siéntese con los mejores, siéntese con la gente que está haciendo algo fuerte, porque queremos ser entrenados. Una vez que usted se forma con los más fuertes o con los mejores, usted se convierte en igual para formar a su generación y llevarlos al nivel de Cristo. ¿Y quién es el mejor en nosotros? Cristo. Entonces todos aquellos que tienen a un Cristo glorioso dentro de ellos son los mejores. Eso somos nosotros. Entonces, por favor, consuma los materiales. Consuma todo lo que estamos haciendo, que van a venir cosas grandes. Que el Eterno bendiga a Iberoamérica, Latinoamérica. Y ahora sí me voy. Un besito para todos. Muchas gracias por ser lindos. Juanita, gracias. Pri Bustamante, gracias. Matías Espósito, gracias. Giselle Pisconti, gracias. Dori Virginia, así es, aleluya. Julisa Méndez, aleluya. Angie López, sí Señor, yo me siento grande por esta escuela hermosa, amén, felicidades. Profeta Juanita Curo Trujillo, gracias, profeta mentor de reino, qué linda. Profeta Paola López, gracias Padre, es un honor, sí señora. Doris Virginia Odar Díaz, gracias profeta, gracias Dorisita. Juliet Catius Cancieta, gracias profeta, gracias por todo, gracias linda. Doris Odar, amén. Elsa Guerra Castillón, aleluya. Guiliana Zúñigo Gotuso, esto es privilegio de rey y para reyes, qué rico. Y pastora Dora Elizabeth Ángeles Sierra, lo bendigo profeta, linda. Pastora Giselle, bendiciones. Luis Gustavo Abreu Molina, amén, bendiciones profeta. A ver, se me pasó aquí. Carmen Chumpitá, bendiciones profeta. María Irene Silva
Olivas, qué lindo. Jonah, Elena, Adriano, Siriaco, bendiciones, profeta. Gabriela Milioto, estamos juntos. Jessica Pacherres, bendiciones. Julie Morris, gracias, amado. No, ustedes se pasaron, ustedes están pasados. Alcides Sánchez Cañari, bendiciones. Sergio Burbano Gómez, gracias por todo, mi profeta. Pastora Dora, gracias. Profeta Angie, gracias. Ajá, Julie Morris, los bendigo, los quiero mucho. Elsa Guerra Castellón, amén. Antonia Celestina Redondo Varela, wow, no es posible. Gracias, profeta, gracias, linda. Beatriz Flores, gracias a vos, profeta Jaime, gracias, mi linda. Julie Morris, un honor, qué privilegio, qué rico. Iliana León Mendiola de Torres, gracias por todo, gracias, linda. Jessica Pacherres, profeta, abrazos, abrazos. Gabriela Milioto, gloria al Padre, gloria al Padre. Julie Morri, gracias, profeta. Alani Ruiz Morri, gracias, amado, por todo, lo bendigo. Marix Arguedes, su mamá, wow, doctora Marix Arguedes, besitos, bendiciones. Georgina Liduvina Pérez, bendiciones, amada. Verónica Luri, bendiciones. Teófila Mariño, amada Teófila, la quiero mucho a usted y su casa. Yulisa Méndez, que el Señor le siga dando sabiduría, amén, mi linda. Profeta Juanita, bendiciones. Alex Jonathan Luján Peña, te quiero mucho, Alex, bendiciones. María Irene Silva Olivo, gracias, profeta Jaime. Flor Nolasco, no es posible, estás ahí, profeta, lo amo mucho. Inés Pintos, amén. Gladys Marixa, pastora Gladys, gracias, profeta. Miri Nacho, Santa Argentina, presente, qué rico. Ajá, Gabriela Milioto, aleluya. Profeta Angie, no hay medida de honra para esta escuela. Y Flor Nolasco Tineo, lo bendigo mucho, yo lo bendigo más. Y profeta Paulita López de Colombia, te queremos, profeta, te queremos. Sí, yo también te quiero. Ajá, Angie López, profeta linda, estas de cumple mañana. ¿Quién está cumpliendo mañana? Dios mío. Dora Elizabeth Ángeles Sierra, vienen cosas hermosas. Iliana León Mendiola, lo admiramos, yo los admiro mucho a ustedes también. Profeta Matías, te amamos. Flor Nolasco, profeta Juanita, Inés Pinto, Julieta Tío Cancieta, hablando con los amigos, que sí, que sí, que sí, que sí, que no zumbe, que le zumbe, que sí, 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 sí. Amén. Y, ajá. Ay, la profeta Juanita está cumpliendo años. Bendiciones, pastora Juanita. Gladys Agudelo. Hola, profeta. Hola, linda. Gabriela Miliota. Ja. Y Angie López. Mañana está de cumpleaños la profeta Juanita. Felicidades a la profeta Juanita. Mandémosles corazoncitos a la profeta Juanita. Todo el mundo mande corazoncitos, besitos para la profeta Juanita que está de cumpleaños. Qué lindo. Bueno, le mando un besito a todos. Iliana León Mendiola de Torres, bendiciones. Ana Crespi, qué lindo verte, mi linda. Wow, no es posible, estás ahí, Anita. Paulita López, profeta Juanita, está de cumpleaños. Y Elsa Guerra Castillón, bendiciones, profeta, bendiciones, lindo. Y Yulisa Méndez, profeta, tiene una gracia muy linda. Y Marcela Luna, bendiciones. Gracias, Yulisa, gracias, Marcela, linda, te amo. Ajá, Juanita Curo Trujillo está de fiesta. Le mandaron muchos corazones. Hoy sí se puso. Miren cómo las redes se prendieron. Puro vino de reina. Esta está que le zumba la mazorca. Sí. Ana Crepien, sí, qué bendición. Mi nieta Delphi cumplió años hoy. Ay, felicidades para la nieta para la nieta de Gabriela Milioto que cumplió años. Mándale corazoncito, felicidades. Wow, qué rico. Feliz cumpleaños, profeta Juanita, qué rico. Bueno, señores, feliz cumpleaños a ustedes también. Feliz cumpleaños al reino. Feliz cumpleaños a Iberoamérica. Feliz cumpleaños a Latinoamérica. Feliz cumpleaños a las naciones. Shabbat Shalom Iberoamérica. Shabbat Shalom Latinoamérica. Los amo a todos. Que el Eterno les bendiga y una noche maravillosa. Shabbat Shalom, besitos, abrazos y que el Eterno nos bendiga a todos. Gracias.